Bien, regresamos y ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Aquí está con nosotros el profesor César Pérez Guevara, con quien vamos a conversar todos los lunes de Al grano en la historia de la mano del profesor César Pérez Guevara. Y bueno, como les decía yo anteriormente, hoy vamos a hablar de qué es ser venezolano. Y yo me hacía muchísimas preguntas y las dejé en el aire y las repito para todos ustedes. ¿Qué es ser venezolano? ¿De verdad tenemos una influencia española? ¿A dónde fue a parar? Es el mestizaje lo que nos caracteriza. ¿Dónde está? ¿Hasta qué punto el venezolano responde a la historia? ¿Dónde se perdió el venezolano? Si es que se perdió. Y sobre todo esta manía, yo la veo que casi como una, no sé, como una manía, y con el paso de los años me convenzo cada día más de que pareciera que de la historia solamente sacaron a Simón Bolívar, con todo respeto, y ese fue el único prócer del cual nos hablaron hoy, mañana, siempre en la primaria, en la secundaria, en la universidad, y pareciera que los demás fueran como con pinceladas. Y yo siento que ahí probablemente esté una de las tantas equivocaciones a la hora de poder descifrar qué es ser un venezolano. Así que empiezo por hacerle la pregunta a usted. Para usted, ¿qué es ser venezolano? Bueno, Y bienvenido. gracias, querida Jenny. Bueno, qué feliz estoy de inaugurar estos espacios en los cuales vamos a hablar de tantos temas interesantes. Sí. Vamos a hablar de historia, qué bueno. Pero esto es un preguntón, ¿no? Sobre todo porque yo hoy en la mañana me tocó darle clase a mis muchachos de la universidad a las 7 de la mañana, hora compleja, y yo arranqué con esa pregunta. Yo dije, bueno, díganme ustedes qué es ser venezolano. También lo publiqué por mis redes sociales y te puedo comentar que no existe en lo absoluto una única respuesta. De hecho, lo que más encontré es una fuerte duda de buena parte de las personas que contestaban. No lograban acertar o atinar. Por supuesto, también estaban aquellos que se encargaban solamente de hablar de los tópicos negativos que de alguna manera han proliferado en los últimos tiempos. Pero históricamente, el venezolano es un pueblo que comenzó a desarrollarse. Y esto es muy, muy interesante de tocar. A ver, no es que antes de la llegada de los españoles ya existían los venezolanos, porque gracias a la ideología, esto nos lo han pretendido vender, ¿no? Que aquí vivíamos los venezolanos, éramos los buenos salvajes, estábamos muy contentos, estábamos desnudos, no nos peleábamos entre nosotros, llegaron los españoles y nos arruinaron, hasta que llegó Bolívar y nos salvó, ¿no? Y eso es totalmente falso. En Venezuela nunca existió una concepción, o por lo menos en estos territorios, de lo que era Venezuela o de quiénes éramos nosotros, hasta que precisamente llegaron los hispanos y junto con el componente africano y el indígena comenzaron a crear este componente, ese mestizaje que crea el venezolano. Ahora, Ahora ya, ese mestizaje del cual provenimos, ¿hasta qué punto de ese mestizaje, cuáles son las pinceladas que me hacen a mí hoy poder decir soy venezolana? ¿Qué tengo de los españoles, qué tengo de los africanos y qué tengo como nativa? esto me encanta el tema. Podemos estar aquí hablando un montón de rato. Sí, pero hay que más o menos concretar, Claro, porque y si no la gente se va a perder. lo más sucinto posible. A ver, primero, hay que entender que hay esos, por lo menos esos tres componentes indispensables que están allí. Luego son variantes, tenemos más, pero esos son los tres fundamentales, ¿no? A ver, de los españoles, por lo menos de la perspectiva cultural, es innegable. Nos pretenden decir que solamente somos hijos de indígenas y de negros y tenemos el idioma español, tenemos la manera de sentir, de amar, de crear de los occidentales que viene precisamente de España. Y además, curiosamente, la mayoría de los individuos españoles que llegaron a estas tierras, la gran mayoría que vinieron de Andalucía y de las Islas Canarias, tienen cosas muy interesantes y cercanas a nosotros, como es esto de las C, las S y las Z, pronunciarlas del mismo modo, cortar usualmente las consonantes al final. Y además, creo que cualquiera que haya ido a España conoce la alegría de los andaluces, ¿no? Una alegría que parece que existe de alguna manera entre nosotros, pero de una manera diferente, porque eso solamente es uno de los componentes. Entonces los españoles nos dejan mucho. Es muy importante entender que precisamente venimos también de allí y no podemos de ningún modo cortar esta parte de lo que venimos a hacer nosotros mismos. No elegimos a nuestros abuelos. No podemos decir, ah, ese no es nuestro abuelo, ese no es nuestro padre. No, ellos están allí, forman parte de nosotros. Pero allá va, como te digo una cosa, te digo la otra. ¿Y dónde está entonces el componente indígena? Esto es muy interesante. Porque contrario a lo que se suele pensar, en Venezuela no había una sola tribu indígena que tenía conciencia plena del territorio.
había cualquier cantidad de tribus indígenas, caquetíos, gallones, jirajara, caribes, las diferentes etnias caribes, los guajiros, los guaraos, etcétera, ¿no? Pero, contra lo que se señala, estas tribus vivían peleando entre ellas. Y había una tribu que fundamentalmente desplazaba a las otras. Eran bastante sanguinarios, incluso eran antropófagos, es decir, eran caníbales, pero cuando los describen los hombres que se encontraron con ellos, Oviedo Ibáñez, Girolamo de Benzoni, el propio Barón von Humboldt cuando llegó al final del 18, traen unas características que a mí de verdad que te digo me asombraron. Son los caribes. Los caribes eran físicamente diferentes a todos los indígenas, porque la mayoría de los indígenas, tal cual como señalaban en la época, sobre todo el Barón von Humboldt, tenían como algunos rasgos asiáticos, ¿no? O sea, parecía que venían de algún modo de esos confines. Los caribes eran bastante altos, bien proporcionados, eran muy simétricos. El Barón von Humboldt se refiere a ellos hablando de que son bellos, son hermosos. Curioso, ¿no? Habla de eso de un indígena. Dice que no se consiguen indígenas así en ninguna parte del mundo. Y además, los caribes tenían un gran amor por sí mismos. Eran particularmente, se me va ahorita mismo la palabra, eran muy coquetos, ¿no? Los caribes no llegaban a un lugar o no salían de su choza, de su huío, si primero no se pintaban todas las rayas en donde iban y se llevaban todas sus plumas donde eran, ¿no? Y constantemente se paraban con un orgullo y con un celo que la gente se quedaba sorprendida con ellos. Entonces es muy interesante porque no solamente es que los caribes se enfrentaron férreamente en contra de los españoles, la mayoría de ellos no les fue demasiado bien, sobre todo después de Maracapana y otros sitios, pero algunos se integraron en lo que es este mestizaje. Okay. Y los caribes sobre todo se encontraban en lo que es la zona, la región capital, la región central, es decir, Caracas, Aragua, Valencia. Entonces, más o menos por allí nos vamos dando cuenta de quiénes son nuestros abuelos. Entonces, ¿no? ¿qué podemos sacar de los caribes? El orgullo de ser, de la belleza que abunda en Venezuela. Podemos sacar de ellos... sí, los férreos que fueron, porque el venezolano cuando le tocan la fibra, yo diría que hasta bélico es. Y orgulloso, ¿verdad? Y siempre vamos para allá. Sí, bueno, es bélico, es bélico. Es claramente, son características de los caribes y que de alguna manera subsisten en nosotros. No hay modo de que nosotros, hombres occidentales del siglo XXI, vengamos a decir que los caribes eran malos, eran unos salvajes. No, hace 500 años esos hombres tenían una axiología totalmente diferente a la nuestra. No podemos juzgarles desde ahora, pero al menos en cuanto a los caracteres propios de ellos, eran orgullosos, eran pretenciosos, físicamente eran bellos. Entonces, claro. O sea, que nuestra belleza viene de ahí. Sí, definitivamente tiene que ser así, porque date cuenta por qué Venezuela es tan extraña, sobre todo el fenotipo hermoso que tiene la mayoría de las damas, sobre todo los caballeros, todos somos espantosos, pero la dama tiene, por supuesto, un fenotipo particularmente hermoso en comparación con otros países de América. Eso también puede ser producto de la mezcla de naciones. Aquí yo puedo decir que yo no soy 100% venezolana, si me voy a de dónde viene mi papá, de dónde viene mi mamá, yo voy revisando hacia atrás y bueno, me encuentro que bueno, prácticamente tengo a casi todos los países en la familia metidos. Claro. Pero los orígenes sí. Entonces, sacamos de los caribes la belleza, el orgullo y lo férreo o lo bélico. Claro. Sacamos de los españoles la alegría, sacamos el idioma, la cultura, la fe, hasta la música, la fe, la religión. Claro. Pero hay cosas interesantes. No solamente los caribes fueron los principales pueblos, aunque claro, ellos como te digo estaban en esta zona. Pero es interesante que tú observas entonces hoy en día a un andino, a un zuliano, a un caraqueño son diferentes. A un margariteño. ¿Te das cuenta que son diferentes? Bueno, evidentemente porque la base indígena es diferente. Están los timotocuicas, los arahuacos, los caribes. Ellos forman parte importante de esto, pero hay otro componente. ¿Cuál? Y es el componente africano. Yo hablaba hoy precisamente con mis alumnos de eso y les decía, bueno muchachos, los africanos, y todos son iguales. Eso es como que hoy en día ustedes les digan, bueno, ustedes colombianos y venezolanos, pero son iguales. Los africanos que llegaron acá, ¿de dónde? Porque no son todos iguales. Es un temazo. Okay. Es un temazo porque precisamente esto poco se dice. Esto va en contra de la leyenda negra antiespañola que la visten de historia oficial. Desde siglos antes de que los españoles pensaran siquiera en que aquí había algo y descubrieran aquí algo, existía un mercado de esclavos en África.
Correcto. ¿Y cómo pasaba eso? Pues había tribus que eran mucho más poderosas y lograban sojuzgar a otras y daban entonces a los derrotados, a los vencidos, a la venta en los mercados. Portugueses fundamentalmente son los que entran a este mercado. Entonces no es como la gente suele pensar y como lo suelen plantear, que llegaban los malvados hombres blancos a África y agarraban a los negros que entonces estaban así todos asustaditos y se dejaban y los esclavizaban. No, realmente lo que está ocurriendo es que existe en el propio continente africano una jerarquía en la cual hay unas tribus que acaban con otras, que sojuzgan a otras y venden los esclavos. Entonces son algunas de estas tribus las que vienen para acá. Y también tienen su estratificación jerárquica, lo cual es muy interesante. Hay un caso, en el siglo XVI venezolano por lo menos, del Negro Miguel, la famosa rebelión del Negro Miguel de Buría, que él a su esposa la nombra reina porque él viene siendo un rey de lo que es su propia tribu. Entonces, esos negros que vienen para acá, que vienen desde el África, traen estos componentes, mucho tiene que ver con el sincretismo religioso, pero también tiene mucho que ver con lo que es la humanidad, con lo que es el cariño, con lo que es la afabilidad, la nobleza, y tú lo vas uniendo todo, y claro, vas sacando una gota de cada uno, y eso se va confluyendo en nosotros. Pero Venezuela es un país extraño. Entre todas las cosas, te digo, Jermín, es un país bastante atípico. Porque Venezuela es un país que está en Sudamérica, ¿verdad? Es un país que tiene también andino, pero también es un país que está en el Caribe, es un país caribeño. Ahora, ¿todos los individuos de Venezuela son caribeños? No. No. Entonces, date cuenta que hablar de una suerte de característica particular que una a todos los venezolanos, al menos desde el aspecto de la raza, es un problema. Y amén de eso, hemos observado todo lo que son los pueblos indígenas que eran totalmente diferentes entre sí y que se iban desarrollando poco a poco en esta amalgama de razas, siempre bajo el mando de España. Okay. Pero han pasado décadas, cientos de años, y hoy en día tenemos la obligación de más o menos tratar de definirnos, porque de lo contrario, pues quedamos así como en el limbo. Entonces, al regreso de este tema, que le vamos a solicitar un permiso a nuestro invitado del día de hoy, al profesor César Pérez Guevara, hoy el tema es ¿qué es ser venezolano? Parece una pregunta sumamente fácil, y cuando uno se la realiza, cualquier persona, la gente empieza, bueno, tú sabes que si la comida, que si la música, que si la bandera, que si el himno, que se me pierde, que si se meten en historia, se pierden más, si se van a la geografía, entonces se vuelven un 8, y termina la gente diciendo, bueno, ser venezolano es lo máximo, y creen que con eso lo dijeron todo. No, 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 hay que estar un poquito más consciente para poder defender. Lo que no se conoce, no se quiere, y lo que no se conoce, no se quiere, ¿cómo se puede defender? Al regreso vamos con un tema y ya regresamos para seguir nuestro tema del día de hoy. Bien, regresamos aquí al grano en caraotaradio.com en compañía del profesor César Pérez Guevara, nuestro tema del día de hoy. Un tema facilito, una pregunta facilita, pero que tiene una respuesta muy complicada. ¿Qué es ser venezolano? Ok, ya tenemos la influencia española, africana, y la nativa de todas nuestras tribus, y básicamente en los Caribes, que marcaron muchísimo, pero no en todas las regiones de Venezuela, y eso está clarito. La gente sabe diferenciar, un zuliano tiene un comportamiento, tiene un cantico en su tono, responde a otras, sí, responde de una manera distinta al margariteño. El margariteño es más bien más celoso, es más tímido, es más reservado, o sea, pero tienes al caraqueño. Bueno, el caraqueño es una mezcla de todos, diría yo. Yo creo que aquí sí, de verdad que la cosa se complicó. Pero sí, por las zonas podemos ver la diferencia de la zona costera, la zona andina, el andino. Ahora, ok, entonces si contemplamos eso, pero yo en el inicio, en la presentación, profesor, yo siempre me he dado vuelta y he preguntado de nuestra influencia histórica, de nuestros próceres, quién definitivamente ha marcado en el venezolano una característica, porque yo siento que el venezolano, yo lo llamo bélico, usted le dice de armas tomar, pero yo lo llamo guerrero también. El venezolano lo es, no es ese venezolano que me quieren vender flojo. No. Puede ser que en alguna parte de Venezuela el chinchorro esté ahí, pero no necesariamente esa es la actitud del venezolano. Yo creo que el venezolano, y es más, con estos últimos 20 años, el venezolano ha demostrado resistencia, ha demostrado fuerza, ha demostrado orgullo,
ha demostrado que si tiene que ir por el camino más fuerte, pues va. Entonces, y ya lo hemos visto. No queremos volver a verlo, pero lo hemos visto. Entonces, históricamente nuestros próceres han marcado alguna influencia en los venezolanos. Yo te diría al respecto que, por supuesto, los individuos que han tenido o que han podido ostentar cargos públicos o que en general han podido llevar adelante procesos que han modificado lo que ha sido Venezuela, por supuesto que han llevado una influencia. Pero yo quiero ir un poco más allá, quiero verlo un poco más abstracto, porque creo que por allí podríamos acercarnos un poco, echarle un vistazo a cómo este individuo mestizo se va desarrollando con el paso del tiempo. Adelante. El francés Maurice Auriu hablaba de que una nación era un componente de personas que consideraban que tenían un pasado en común, que tenían un presente promisorio, que tenían un futuro en el cual trabajar. Existía algo que hacía que ellos se sintieran ligados precisamente a una suerte de hermandad, ¿no? Una nación es una cosa, por tanto, que habla de vínculos espirituales incluso. ¿De dónde sale la nación venezolana? Es un hecho que al momento en que se da la independencia en Venezuela, al inicio del siglo XIX, comienzan a pelear, ¿no? Hombres de esta tierra, buena parte de ellos que estaban a favor de la corona española, y hombres también nacidos en esta tierra que estaban a favor de la república. Eso es un hecho innegable. Se pretende decir que vinieron los españoles y nos invadieron, ¿no? Porque nosotros éramos españoles en esa época. Y la primera cantidad de tropas que nos mandan desde la península ibérica es en el año 1815. Y el conflicto ya comenzó por allá año 10, año 11. Entonces aquí nos estamos peleando entre nosotros mismos, ¿no? Ahora bien, tenemos entonces una suerte de paradigma en el cual consideramos que tenemos una unidad, que tenemos que responder a algo, y siempre demostramos precisamente lo que es esta característica de ser de armas tomar, ¿no? De constantemente echarle pichón. Y son los hechos históricos, los grandes procesos históricos, los que van de algún modo estableciendo ciertas características fundamentales de los pueblos, dado que al transitar por allí y al quedar marcados, a veces traumatizados en ello, los pueblos adquieren esto como parte de su idiosincrasia. Venezuela fue el país del cual salieron los grandes libertadores, a pesar de que haya gente que no le guste, pero por lo menos lo que hoy en día es Colombia, tuvo varios jefes de Estado venezolanos, no solamente Simón Bolívar, también tuvo Rafael Urdaneta, por lo menos el primer presidente de Bolivia fue Antonio José de Sucre, el primer presidente del Ecuador fue Juan José Flores, también venezolano. Entonces, claro, son una cantidad de circunstancias que te hace saber que dentro de esta nación que se va conformando está el aspecto del guerrero, del que tiene la iniciativa, del Bolívar que le dice al libertador argentino José de San Martín: pues usted se va y me deja las tropas, porque yo soy Bolívar y la gloria no cabe para los dos en el mismo ejército. Entonces, este es un poco el venezolano, ¿no? De ahí tiene que llegar, de ahí tiene que venir, con todo respeto, y yo me encanta, pero de ahí tiene que salir esa prepotencia que tenemos los venezolanos, que a veces a la gente no le gusta porque la gente dice: te sientes como sobrada o como sobrado. Y es una prepotencia justificada, si tenemos en cuenta que nuestros próceres fueron los presidentes de casi toda Latinoamérica. Lo que armamos todo, ¿no? Entonces, con razón, esa prepotencia está allí latente. En algunos y Bolívar iba a ir más allá, que esto nunca se habla, pero los planes de Bolívar eran realmente grandes. El hombre pensaba seguir hasta la Capitanía General de Cuba, liberar Cuba, Puerto Rico, anexarlo al territorio y después agarrar y liberar a todos los esclavos de Cuba y Puerto Rico y mandarlos en una división a España para dar un golpe de Estado en España y mantener un gobierno liberal en España. O sea, eso es muy venezolano. Pensar para allá. Y Páez, en la autobiografía, es el que cuenta esto. Él dice: bueno, mira, yo no sé cómo Bolívar iba a lograr eso, pero yo lo iba a acompañar. Yo iba a echarle el pichón. Entonces, esto de vamos para allá, independientemente de dónde sea, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Y a veces lo logramos. Es muy interesante, una característica muy venezolana también. Entonces, claro, tenemos a este individuo que poco a poco va realizándose, que va viéndose como pueblo liberador, pero la realidad nos echa un balde de agua fría en la cara. Al momento en el cual nos separamos de la República de Colombia la Grande, que la inventamos nosotros en el año 1819 en Angostura, y al final le pusimos la capital allá, temporalmente en Bogotá, pero una mención venezolana, Colombia, eso poco se habla, nos encontramos con que la guerra más dura había sido de Venezuela. La mayor cantidad de los individuos venezolanos habían salido de la peor manera.
no solamente habían destruido caminos y casas, buena parte de los hombres de Venezuela los habían aniquilado por lo que había sido la guerra a muerte. Entonces comenzamos en el año 1830 a construirnos nuevamente de una manera independiente, ya con el Libertador al borde de la muerte, ya pensando nosotros de alguna manera en ordenarnos, y bueno, nos conseguimos porque está todo destruido. Entonces ahora estos individuos guerreros que han logrado darle la libertad a todo el mundo, tienen que de alguna manera comenzar a pensar en el país, y se hizo ya. Entonces, el venezolano siempre se ha mostrado capaz de moldearse a las circunstancias políticas con las cuales se encuentra. Incluso cuando el venezolano, que tiene esta característica de ser de armas tomar, tiene un buen líder, es capaz de lograr cosas grandiosas. Y así como Venezuela del año 1830 al año 1847, con la influencia del centauro José Antonio Páez, ahora convertido en un gran político, duplicó la economía, comenzó a pagar la deuda interna, fundó bancos, fundó cajas de ahorro, Yasmín, en la cual las personas, las que planchaban, las amas de casa, los banqueros, los comerciantes, iban para allá y metían dinerito en las cajas de ahorro. Entonces el venezolano, como te digo, va adaptándose a las circunstancias y hay que verlo como poco a poco se va desarrollando esta gran característica de él. Luego, el venezolano, a partir del año 1848, lamentablemente, va a comenzar un periodo tiránico, un periodo de guerra. Pero hasta el momento, todas esas características de las cuales ya hemos conversado, de la influencia española, africana, la nativa, de cómo influenciaron en nosotros los próceres según la marcada historia, esas características están todavía, se mantienen, nos pertenecen. A lo mejor pensamos en algunos casos que las hemos perdido, pero yo creo que no, porque tenemos 20 años, y yo me voy a estos últimos 20 años, que probablemente es lo único que conoce estas nuevas generaciones. Y en estos 20 años se ha notado que esa base aflora, está allí, no ha muerto, no ha muerto. O sea, nosotros podemos decir de verdad, con la frente en alto, que sí somos prepotentes, que sí lo podemos todo, que hemos demostrado al mundo, es más, yo diría que Venezuela se merece, el pueblo venezolano se merece el Premio Nobel de la Paz. Sí, se lo merece. Porque nosotros a la resistencia no nos hemos rendido, no. Y eso es una característica muy venezolana. Así como somos pretenciosos, así como somos autosuficientes, también somos profundamente bondadosos. Sí, somos capaces de defender a los débiles, somos capaces de defender los más bellos ideales, de comprometernos con ellos y luchar por ellos, así no nos afecten en lo absoluto. Inclusive hemos notado que estamos ayudando, somos luz de la calle, oscuridad de la casa. Es un refrán que muchas veces se ha dicho en las casas de los venezolanos. Bueno, es que aquí son luz de la calle y oscuridad de la casa, porque muchas veces pensamos en el que está enfrente, y todavía tenemos muchas cosas que hacer en casa, pero somos bondadosos, somos de verdad. Yo siento que el venezolano, si lo empujo un poquito más, yo diría que puede estar muy consciente de que es altruista, en buena parte lo es. El venezolano responde a todo. Venezuela es capaz de grandes cosas, y lo ha demostrado a lo largo de su historia, pero el venezolano también ha demostrado que es una verdad lo que escribió el filósofo español José Ortega y Gasset en su libro La rebelión de las masas. Él decía que cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de años, surgían determinados individuos con ciertos planteamientos que eran capaces de influenciar a toda una generación. Aquí ya sucedió. Con la generación del 28. Exactamente. Entonces, si Venezuela logra tener nuevamente, a lo mejor ya la tenemos y está transformando actualmente, está amalgamándose a lo que ocurre, una generación que lleva adelante mejores ideas, que lleva adelante mejores proyectos, te puedo asegurar que Venezuela nuevamente va a volver a una etapa gloriosa, a una etapa maravillosa, y seguiremos siendo buenos y pretenciosos. Vamos a solicitarle un permiso a nuestro invitado del día de hoy, al profesor César Pérez Guevara. Son las 12:40, vamos con un tema y al regreso venimos para concretar, a ver si logramos por lo menos nombrar 10 o 12 características que se mantienen en la esencia del venezolano. Al regreso. Estamos en compañía del profesor César Pérez Guevara. Todos los lunes, recordamos a todos ustedes, vamos a tener al grano en la historia
con el profesor César Pérez Guevara y van a ser temas pues, que tienen que ver con toda nuestra historia y de esta forma pues ayudar a las nuevas generaciones, a refrescarle la memoria a la gente, a que conectemos de una u otra forma con nuestra historia. Yo siempre he dicho que lo que no se conoce no se quiere y lo que no se quiere no se defiende. Así que bueno, estamos de vuelta aquí. Profesor, después de, bueno, si bien es cierto, revisamos la influencia africana, española, la nativa de nuestras tribus, si después nos paseamos y vimos cómo los próceres, como Simón Bolívar, Páez, Francisco Miranda, todos ellos de alguna forma han marcado una esencia en el venezolano y todos, y el tránsito por nuestra historia, las guerras, en fin, todo eso marca esa parte del venezolano férreo, bélico, si se quiere, o de armas tomar, porque queda así, queda en nuestra esencia. Pero influye la geografía en la personalidad del venezolano, nuestra geografía influye, porque el margariteño no es lo mismo que el zuliano, y no es lo mismo que el andino. Vamos a ver esas tres. Entonces, la geografía, el trópico, influye en nuestras características. ¿Sabes que se han realizado estudios al respecto, en los cuales se ha pretendido establecer que los pueblos se comportan de determinadas maneras precisamente por lo que es el ambiente en el cual ellos se encuentran, ¿no? Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención al leer historia de Venezuela es cómo en 1835, un británico que estaba en estas tierras narraba que el venezolano no era particularmente bebedor de aguardiente, lo que le gustaba era el juego. O sea, podía agarrar y sentarse y gastarse 2 meses de sueldo en el juego. ¿Y sabes lo que pasaba después? Se paraba muerto de la risa y decía, bueno, ya veremos cómo hacemos. Para un británico eso era impensable. O sea, ¿cómo pierdes 2 meses de tu sueldo, un trabajo tan difícil y te pones así? Cuando te pones a analizar el clima, bueno, para un británico, si él perdía 2 meses de su sueldo, era no poder pagar para poder calentarse en el invierno y era morirse. Pero aquí no. Aquí perdía 2 meses de sueldo y bueno, a lo mejor una tía te daba una sopita todos los días o un compadre te prestaba algo para que pudieras comer, ¿sabes? Esto probablemente sí tenga mucho que ver con este optimismo. Siempre va a salir el sol. Siempre vamos a poder nosotros lograr lo posible. Esto puede ser en efecto algo que vaya en contra de cómo puede pensar un europeo. Porque indiscutiblemente la diferencia es notable cuando uno ve a una persona que vive en el trópico versus una que vive en climas donde el invierno es... Sí, claro. Hay algo totalmente distinto en la personalidad, en las características. Y cuando se viene para acá, cosas interesantísimas, ver a Alemania, Margarita, y tú intentar explicarles que es un rato, que es un ratico, eso entran en cólera, pero ¿qué es eso de un rato, un ratico, un chancecito? ¿Cuándo es eso? No lo logran comprender porque nosotros vivimos diferente, ¿no? Pero, una vez más, todo esto ha sido un proceso que va creando el individuo en este clima, con estas características de ADN, y va poco a poco enfrentándose a diferentes circunstancias. Allí está el guerrero, por supuesto, el hombre que se ufana de haber liberado media América y de haber derrotado a la monarquía transatlántica española, a pesar de que él mismo también viene de los españoles, ¿no? Pero, cuando sigues viendo Venezuela, se va a enfrentar a una cantidad de autoritarismos que no van a cejar tampoco en el ánimo del venezolano. Es decir, no nos vamos a rendir. Siempre va a existir la esperanza de seguirse levantando en contra de los autoritarios y los caudillos, sean pésimos como los hermanos Monagas, o sean reformistas ilustrados como el caso de Guzmán Blanco. Siempre te levantas en contra de ellos, ¿no? Y es así como... Cualquier casualidad con lo que estamos viviendo. Es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Y entonces, date cuenta, incluso la historia de nosotros es hasta divertida. En el año 1899, uno que nunca había figurado porque realmente no había, para tú salir de los Andes y llegar a Caracas, tenías incluso que agarrar un ferry hasta Curazao y después venirte y caer en La Guaira, porque no había caminos, era un peligro. Bueno, los andinos que nunca habían tenido nada que ver en la historia nacional, en el año 1899, 60 u 80, cruzan desde Colombia, invaden Venezuela y van poco a poco haciendo cada vez un ejército más numeroso, y como el presidente Ignacio Andrade nadie le creía, todos consideraban que es legítimo, lo terminaron dando a la tropa, y es así como se implanta la hegemonía andina en Venezuela. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. ¿Cómo 80 hombres van a poder dar un golpe de Estado en contra de todo un país? Y ocurre aquí. Esa etapa, el inicio del siglo XX venezolano, uno observa que somos pobres, estamos acostumbrados a ser pobres, pero honrados.
Era nuestro gran dicho, ¿no? Éramos bondadosos y por las mismas maravillas del clima nos manteníamos con algún tipo de tranquilidad. Pero hay algo, querida Yasmín, que va a transfigurar para siempre a Venezuela. ¿Qué es? El petróleo. Bueno, ya bien pegado. Eso nos cambia para siempre. No sé si para bien, no sé si para mal, pero el punto es que en efecto nos afecta. No es verdad que dice que Gómez se mantuvo durante todos sus años en el poder, duró 27 años hasta ahora. Hasta ahora es el que más ha durado en el ejercicio del poder, 27 años. Juan Vicente Gómez se murió. No lo diga muy duro, no vaya a ser que alguien quiera superar a Juan Vicente. Sí, pero Gómez, en los primeros años, vemos, por lo menos en lo que son las fuentes venezolanas, en las estadísticas, el café y el cacao como los cultivos fundamentales. Correcto. Es a partir de la segunda parte de la década del 20, cuando el petróleo ya lo supera todo. Y claro, es un tema porque mientras en otros países el petróleo es del que se lo haya conseguido, trae por supuesto que prosperidad y bonanza económica, pero de que se lo consiguió, entonces son capitales privados y se mueve la industria. El petróleo, al igual que todo lo que estaba en el subterráneo del terreno, desde la época de que éramos parte de España, eso era de la monarquía. Luego Bolívar estableció que todo lo que estaba en territorio subterráneo, todo lo minero, era del Estado. ¿Cómo debió haber sido? Y Gómez también lo agarra para el Estado, ¿no? Ay, gracias. Entonces, el petróleo nos hace entender que somos un país poco habitado. Tenemos muy poca gente en comparación con nuestro gran volumen de territorio. Hay sitios en los cuales no hay nadie. Y eso es una de las cosas que hace que los británicos nos puedan invadir por el Esequibo. Porque claro, no había nadie. Entonces ellos se iban metiendo y quién se les iba a enfrentar. Entonces, esa es una de las tantas cosas de Venezuela, la poca cantidad de población. Y no tenemos casi población, tenemos un montón de dinero y además comienzan las ideas nuevas, las ideas de hacer que la gente comience a progresar, las ideas más sociales, las ideas colectivistas, ¿no? Comenzaron con la generación del año 1928. Y además, Europa tiene dos guerras, la terrible Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y antes de esa, la Guerra Civil Española. 3 guerras vive Europa. Y los europeos están buscando hacia dónde ir. ¿Y a dónde ir? Ven, el gran país este que tiene petróleo y tiene pocos habitantes y además hablan español y son bondadosos y cariñosos. Entonces, ese otro componente que tú me decías al inicio del programa, que es la migración europea, que se viene de unas características claro, muy distintas, muy de seguir luchando, claro. Y cuando ven la bondad del suelo, cuando ven que lanzan una semilla hasta por casualidad y sale una planta, allí entonces comienza el europeo a sentirse parte de esto, se une a todo esto que ya traíamos y comienza Venezuela a ser construida nuevamente en el siglo XX, que esto es una cuestión que hemos hecho los venezolanos un montón de veces. Agarramos, lo lanzamos todo y volvemos otra vez a hacerlo. No nos importa muchas veces la historia, a veces allí está el conflicto, porque para saber lo que somos, querida Yasmín, hay que saber qué hemos sido, si no, nunca vamos a poder conocerlo. Entonces, por supuesto, observamos ahora a los europeos que tienen esta capacidad de volver a hacer, esta resiliencia, este echar para adelante, se une con este venezolano que está acostumbrado a echar para adelante y bueno, comenzamos entonces que es la etapa de Carlos Andrés Pérez primero, somos el mejor país del mundo, Venezuela es Venezuela, lo demás es lo demás, ¿no? Pero obviamente, de nuevo nos vemos atacados por nuestros males, nos vemos atacados por el populismo, y además de todo esto, nos conseguimos con la circunstancia de que lamentablemente no sabemos nosotros administrar la bonanza. Al contrario, realizamos actos en los cuales el Estado cada vez se va haciendo más grande, se pretende esperar algo del Estado por el mero hecho de ser venezolano, y bueno, esto va a tener su hipérbole, por supuesto, cuando en los últimos 20 años se minimizó el individuo. Bien, regresamos a carabotarradio.com, su programa El Grano. Y esa tosecita que me dio tiene una causa. Y es justamente que cuando uno usa mascarilla no debería maquillarse. Porque si uno se maquilla, se tapa los poros con la basecita, el polvito, y con la mascarilla, entonces uno termina atorándose. Así que si va a usar mascarilla, no comete el error que cometí yo. Hoy me quise maquillar porque tenía al profesor aquí, y bueno, dije, bueno, vamos a hacer algo distinto, y que va, no se puede, así que ya lo saben. Bueno, me honra. bueno, vamos entonces a concretar.
Conversamos de qué es ser venezolano, ya el profesor César Pérez Guevara nos paseó, no solamente por nuestros orígenes africanos, españoles y nativos, nos paseó por la influencia de nuestros próceres, Bolívar, Páez, Francisco de Miranda, muchos otros, guerreros, bélicos, bueno, de armas tomar, hombres con proyección futurista, porque tenían eso, o sea, no se paraban en la zona que tenían que tomar, sino que ya tomando esta ya sabían que era lo que venía además. El trópico lo analizamos también, porque la geografía también influye pues obviamente lo que acaba de decir el profesor César Pérez Guevara, después de dos guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, todos esos europeos voltearon y miraron ¿a dónde? A Venezuela, una tierra fértil, una tierra amiga, un pueblo amigo, un pueblo noble, y además un pueblo donde se podía invertir, se podía prosperar, porque además ya estaba dando a conocer al mundo que teníamos petróleo para regalar. Pero y ese petróleo para regalar se convirtió en una verdad lástima, ¿no? Porque más de un mandatario lo ha regalado, cosa que no estoy de acuerdo para nada. Pero bueno, eso también puede ser una de esas manías que todavía le quedan a algunos venezolanos. Lo regalado no. Pero bueno, el hecho es que toda esa población europea que se asentó, que se mezcló, pues dio unas características físicas a una población que nos hacen totalmente distintos al resto. Nos pueden confundir con europeos, no saben si tenemos influencia alemana, española, italiana, portuguesa, árabe inclusive. Y bueno, de unas características muy particulares. Ahora bien, usted se quedó en el punto donde cambió el venezolano porque ingresó el famoso petróleo. No, y al momento de terminar esto que tú me dices me encanta porque todos somos así, igual de mestizos y de remestizos. Incluso los que somos más negritos, como es mi caso, mis abuelos vinieron huyendo de la Guerra Civil Española por parte de madre. Entonces, date cuenta, como todos, independientemente del fenotipo, tenemos varios orígenes en común, ¿no? Bueno, yo tengo, aunque con esta blancura, yo tengo un indio atravesado. Ah, ¿te das cuenta? Y un español, y tengo un árabe, y tengo un francés. Pero yo tengo mi indio, la gente no lo cree. Pero te das cuenta. Y entonces, claro, todas estas personas huyendo de lo terrible de la guerra, miraron hacia América Latina y fundamentalmente vieron hacia tres lugares. Cuba, qué sabrosa era la Cuba de Batista, Argentina, la Argentina que se encontraba en una muy buena situación económica, y Venezuela. Lamentablemente Cuba fue invadida por estos pistoleros que se han quedado allí hasta estos días. Argentina se vio envuelta en lo que fue el populismo de Juan Domingo Perón, y Venezuela era la que permanecía, con sus gobiernos democráticos, con sus errores, con sus cosas, pero dentro de todo había crecimiento económico, había oportunidades, había prosperidad, ¿no? Pero lamentablemente el petróleo hizo que nos descuidáramos, y sobre todo nuestros gobernantes, en lugar de enseñarnos o inculcarnos los valores del trabajo, pretendieron enseñarnos que era mejor obtener prebendas, y en lugar de este dicho maravilloso del inicio del siglo XX, que era somos pobres pero honrados, comenzó la gente a decir, bueno, no me des, ponme donde haya. Y allí comenzó una suerte de clientelismo estatal que hacía incluso que nuestros grandes comerciantes no compitieran con nadie, porque el Estado los protegía. Incluso protegía sus pérdidas. Por eso nos conseguimos con la figura en que había empresas quebradas, pero comerciantes ricos. Esta noción de que siempre todo iba a ir bien porque un Estado que tenía petróleo, que era rico, teníamos oro, teníamos todo, entonces siempre iba a ir bien. Porque nos acostumbramos porque éramos ricos. Porque éramos ricos, ¿no? Pero porque nos acostumbramos a un Estado paternalista. O sea, queríamos un Estado paternalista, pero ¿por qué? ¿Qué cosa tan incoherente, tan contradictoria? Me siento autosuficiente, soy prepotente, soy guerrera, o sea, soy orgullosa, pero quiero un Estado paternalista. Pero no produzco riqueza, porque ya somos ricos. Entonces, claro, mientras todo el mundo lo estaba pasando mal,
Mientras la gente usualmente en otras partes del mundo se veía presa de las terribles crisis económicas, aquí siempre hubo un ajuste en el cual entonces el Estado repartía un poco más. Claro, cuando el Estado comienza a implosionar, cuando ya la deuda es una magnitud bastante importante y cuando se intentan hacer los cambios más lógicos, porque tampoco es como que eran cambios al lado de los cabellos, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez sabemos todo lo que. O sea, hay todo un movimiento como para intentar echar para atrás esos ajustes. Pero además también tenemos que recordar que los Andrés Pérez también tenía cola. Entonces, claro, hay una mentalidad del venezolano que ahora entra en choque consigo mismo. Dice, yo no merezco todo. Somos ricos porque somos ricos. ¿Por qué entonces nos está yendo tan mal? La culpa debe ser de que está gobernando, de la clase, de la élite gobernando. Y haciéndose como el venezolano comienza a pensar más bien en que tienen que venir personas de fuera de la política, tienen que venir vengadores que acaben con todos esos pero me quedé perdida. ¿En qué momento se perdió entonces la esencia del venezolano? Si nosotros somos, como dice la canción, nosotros somos de madera fina. ¿En qué momento? O sea, ¿cuál fue la generación que definitivamente se torció? Porque si uno habla con el abuelo, con otras generaciones, sí, con la generación de los 90, no de los años 90, sino de las personas de 90 años, de 80 años, de 70 años. No, son de madera fina, tienen una resistencia, son muy distintos a estas generaciones, a la generación de hoy en día que está en los 20, que está en los 30 y que está en los 40. Yo diría, hasta puedo decir hasta la generación que está en los 50. Pero me cuesta. Pero hay una división. Hay una división entre estas generaciones y la generación de mi abuela, de mis papás y de mi tatarabuela es muy distinta. Yo creo que que el petróleo nos había hecho mucho daño, pero aún estábamos nosotros conscientes de que éramos humanos, teníamos que salir adelante. Pero cuando se comete, es que yo considero, yo con toda responsabilidad, que es un gran error que el Estado venezolano ahora se queda no solamente con el petróleo, que ya era nuestro y poníamos otros que lo trabajaran, sino que también se hace cargo de la industria petrolera, comete un error nefasto porque del poder, quería Yasmín, siempre hay que desconfiar. Por supuesto, un gobernante bueno teniendo petróleo, teniendo la industria petrolera, va a hacer cosas bastante buenas. Pero resulta que si de pronto gana en las elecciones un gobernante que no quiera ser tan bueno y tiene a la industria petrolera bastante poderosa, va a poder hacer y deshacer con el país y no va a haber manera. Claro, y eso influye en las características del venezolano. Influye de verdad. Obviamente, porque entonces ahora, a partir de los últimos 20 años para acá, el venezolano se le acostumbró no solamente a depender del Estado, a ser una parte del Estado. No puede ni siquiera hacer nuevos planteamientos. Okay, pero esas características se pueden corregir. Por supuesto, porque tenemos allí la característica de la resiliencia, tenemos la característica de ser guerreros, claro, tenemos la característica, la base, tenemos la bondad, claro. Okay. Como te digo, como te decía yo hace unos espacios, el punto es que el venezolano que ya ha dado el diagnóstico, sabe que estamos en una muy mala etapa, sabe que nos hemos equivocado, de pronto comience a hacerle caso a los individuos que tengan más cesera, que tengan las ideas mejor ordenadas en la cabeza y que definitivamente quiera llevarnos por una mejor senda. No caudillos ya, no héroes ya, sino venezolanos que sientan que le duele esta tierra y que se han dedicado a pensarla, a repensarla para que estemos mejor. Y en eso estamos los venezolanos hoy en día. Bueno, profesor César Pérez Guevara, ya hemos llegado al final de nuestro espacio, pero yo le quiero hacer una preguntita, una muy sencilla. Yo siempre he dicho que el venezolano, dentro de todas sus características, wow, cada día me sorprende más porque yo no sé si es particular, si es aprendida, si es heredada, pero ¿de dónde saca el venezolano esa inocencia? Porque es inocente. Es inocente. Uno le plantea, le dice, esto va a ocurrir, todavía no lo creen. O sea, tiende a ser inocente, o no sé si es que se quiere proteger, o si es que de verdad es inocente. Y cae en una, y uno le dice, si vuelves a caer, y pues vuelven y pisan otra vez, y vuelven y caen. Esa es una característica aprendida o heredada. Yo tengo la respuesta que te va a encantar porque podemos solucionar. La educación. Siempre hemos tenido muy mala educación y no hemos sabido historia.
La historia sirve para dar lecciones. Si usted sabe que ha transitado por caminos sinuosos y oscuros y por allí le ha ido mal, usted no lo va a hacer de nuevo. Pero si nadie se lo cuenta, sino que más bien le dice que por allí nos ha ido de maravilla, lo más probable es que usted se vaya por caminos aún más oscuros. La respuesta es lo que decía el gran intelectual venezolano, don Cecilio Acosta. Enseñe lo que se entienda, enseñe lo bueno, enseñe lo útil, enseñe a todos. Y eso es todo. Bueno, y así será. Mil gracias al profesor César Pérez Guevara por comenzar hoy lunes 14 de marzo. Hoy arrancamos con los lunes de historia, al grano en la historia de la mano del profesor César Pérez Guevara. Mil gracias. Ha sido un tema súper interesante. Espero que haya sido del agrado a todos ustedes. Nos despedimos de inmediato. Son la 1:06. Mirla nos dejó 6 minutitos, nos regaló en el día de hoy. Así que se lo agradecemos. Hoy está de buenas, no sabemos por qué, pero hoy está de buenas. No todos los días está así, pero bueno, gracias. En la dirección, Mirla Castellanos, en la producción del gran